Bueno, muy buenas tardes desde Madrid. José Luis Alonso Marchante, que se hizo famoso en Patagonia por un par de libros muy buenos, entre ellos Menéndez, ¿el rey de la Patagonia o rey de la Patagonia? Rey de la Patagonia. Rey de la Patagonia como definitivo. Y una investigación, bueno, estamos en la segunda cátedra Osvaldo Bayer, que está auspiciada por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Angostura y otras organizaciones acá en el territorio, más que nada en la cordillera andina de la Patagonia. Nosotros estamos en la zona casi norte de esa cordillera, en la provincia de Neuquén. Bueno, José Luis, creo que la primera pregunta es: ¿cómo lo conociste vos a Osvaldo Bayer? ¿Y qué significó ese conocimiento en la producción de tus libros, ¿no? De tus investigaciones? Bueno, Gerardo, lo primero, saludar a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo. Para mí es un privilegio, como autor español, participar en esta segunda cátedra de Osvaldo Bayer. Una persona muy querida por mí. Ahora contaré cómo lo conocí, ¿no? Y lo importante que fue en el proceso de investigación para mis libros. Y bueno, compartir también escenario con un montón de autores, cineastas, gente de Chile, de Argentina o el mismo Esteban Bayer de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco primeramente un libro de Osvaldo Bayer que se llama Severino di Giovanni, que habla de los anarquistas expropiadores y que publica aquí en España Editorial Chalaparta. Y años después ya puedo adentrarme en la historia de la Patagonia rebelde. ¿Qué ocurre? Que la conexión con mi primer libro, que se llama Menéndez, rey de la Patagonia, y que habla de la historia de la conquista y colonización de la Patagonia a través de la peripecia vital de mi paisano Menéndez, que fue un gran terrateniente de la Patagonia. Bueno, pues estando en el centro asturiano de Buenos Aires, encuentro un busto de Menéndez y ahí me cuentan que fue un prohombre, un gran trabajador, una persona que construyó un imperio económico de la nada. Esa es la historia bonita, ¿no?, de Menéndez. Pero empiezo a repensar y me acuerdo que en La Patagonia Rebelde, en los 4 tomos, aparece también un Menéndez. Y enseguida me doy cuenta de que es la misma persona. Es decir, ese Menéndez al que Bayer, con los documentos encima de la mesa, bueno, pues acusa de ser el gran terrateniente, de haber causado esa situación que luego en el 21 llevará a los fusilamientos de la Patagonia Trágica, es el mismo Menéndez que en el centro asturiano tiene un busto y al que se homenajea, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo a esa investigación sin conocer mucho de toda esta historia y después de 7 años de viajes a Santa Cruz, a Magallanes, a Ushuaia, a Río Grande, por supuesto a los archivos de Buenos Aires, a los archivos de Santiago de Chile, pero también a París o a Roma, después de 7 años de una larga investigación, termino el libro que, como digo, Menéndez, rey de la Patagonia, intenta contar esa historia de la violenta colonización de la Patagonia a través de la vida de Menéndez. No es una biografía al uso, es utilizar ese personaje para contar esa historia y, como digo, tengo terminado el libro, ¿no? Ahí me encuentro con un problema muy grave, porque yo había publicado un libro sobre la Guerra Civil Española en España, pero yo pienso, ¿cómo publico el libro en Argentina o en Chile? No conocía absolutamente ninguna editorial, conocía a algunos colegas historiadores que me podían dar algún consejo, pero no tenía idea de cómo poder sacar ese libro, ¿no? De hecho, hasta pensé, Gerardo, bueno, pues publicarlo en PDF y subirlo a internet, algo así, ¿no? Fíjate que el libro lleva hoy en día 14 ediciones en Chile, en Argentina y en España, ¿eh? Pero yo en aquella época tenía claro que no había posibilidad alguna de publicarlo, hasta que un día decidí ir al Tugurio, a casa de Osvaldo Bayer. Yo no lo conocía, nunca jamás había estado con él, por supuesto había visto documentales, entrevistas, había leído sus artículos, sus libros, pero nunca había estado personalmente, ¿no? Entonces llamé a la puerta del Tugurio y cuando lo que me pareció una eternidad ya me iba a ir, abrió la puerta el mismísimo Osvaldo Bayer, ¿no? Y entonces me dijo con esa generosidad de la que siempre hizo gala: pase, pase, adelante, adelante, pase. Y me sentó en esa salita que tenía en el Tugurio llena de papeles, de libros completamente desordenados, ¿no? Que
hacen la maravilla del investigador y del historiador. Y allí yo le entregué el manuscrito de Menéndez Rey de la Patagonia anillado en folios y le dije, Osvaldo, me gustaría que me escribiera el prólogo usted. Y le entregué eso. Me fui y 6 meses después desde Alemania, en aquella época Osvaldo pasaba la mitad de su año en Alemania y la otra mitad en Argentina. Me llegó un mail de Osvaldo Bayer que atesoro como algo muy valioso para mí, en el que venía el prólogo de Menéndez, Rey de la Patagonia, y en el que el prólogo empezaba: este es un libro definitivo sobre la verdad de lo ocurrido en la Patagonia y en la Tierra del Fuego. Por supuesto, ese halago es inmerecido y para nada es un libro definitivo. Ha habido muchos libros antes, muchos libros después, pero yo me di cuenta que ese iba a ser el salvoconducto para poder interesar a una editorial y que esos años de trabajo pudieran ser visibilizados por los lectores y las lectoras. Así que así conocí a Osvaldo Bayer. Luego tuve ocasión de verlo varias veces más, de entregarle, por supuesto, el libro ya editado y de agradecerle siempre esa enorme generosidad. Él escribió el prólogo a cambio de nada. Y me acuerdo de una vez que estaba visitándole, uno de los viajes a Buenos Aires en el año 2014-15, y justo entraba un equipo de la televisión japonesa a hacer una entrevista, pero se iban un grupo de estudiantes que estaban haciendo un periódico en el instituto, en el colegio, en el liceo, ¿no? Entonces, Osvaldo siempre tenía la puerta abierta para todo el mundo y yo sé que sin él, primero por lo que él me insufló de interés en esa historia de la Patagonia y por lo que me ayudó con ese prólogo que escribió, jamás hubiera publicado el libro, Gerardo. Bueno, viste que ayer una máquina de vialidad nacional en Santa Cruz, en una ruta de acceso importante a la provincia de Santa Cruz, donde suceden los hechos de los fusilamientos en el año 21, una máquina con una imagen bastante lamentable, porque semejante máquina rompiendo con los empleados y todo eso, bueno, circuló como un reguero de pólvora por toda la Argentina. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo viviste esa situación? ¿Qué pensamientos negativos y positivos tuviste acerca de esa situación? Bueno, es una noticia que no solamente ha dado la vuelta a toda Argentina, sino que ha traspasado fronteras, precisamente por la importancia también que siempre ha tenido Osvaldo Bayer en sus investigaciones, ¿no? Por supuesto, en Chile es una noticia que está encima de la mesa, pero también ha llegado a España, ¿no? Entonces, bueno, es realmente terrible, ¿no? Ver cómo, muy bien dices tú, cómo con una enorme excavadora, ¿no? Con esa pala, destruyen el rostro de Osvaldo Bayer, que siempre fue una persona sonriente y una persona, como digo antes, generosa, que tuvo su casa abierta a todo el mundo, ¿no? Y es una imagen muy simbólica, que demuestra especialmente dos cosas, en mi opinión. Por un lado, lo querido que ha sido siempre Osvaldo Bayer y la vigencia de su obra actual, luego entraremos a ese detalle, pero por otro también la inutilidad, ¿no?, de este gobierno que tienen ustedes ahora mismo en Argentina, que hace este tipo de actos sin pensar en las consecuencias que van a tener en su propia contra, ¿de acuerdo? Porque te pongo un ejemplo. Yo en la página que tengo en Facebook de Menéndez Rey de la Patagonia, ayer puse un comentario muy corto con una fotografía de Osvaldo, y ha llegado a más de 1 millón de personas, hay más de 20.000 likes y hay casi 2.000 comentarios. Y No, salvo alguno en el que ha puesto alguno, está bien así, viejo, no zurdo, no sé qué, muy pocos, hay miles de comentarios de personas de Osvaldo, nunca te vamos a olvidar, voy a leerte ahora, voy a buscar tus libros. Entonces, fíjate qué actitud más estúpida, ¿no? La del gobierno de echar abajo a cambio de nada y para volverse en su contra. He visto la noticia, por ejemplo, en medios como La Nación o como Clarín. Fíjate que las ideas de Osvaldo Bayer precisamente nunca encontraron mucho eco en ese tipo de diarios, ¿no? Pero fíjate, yo pienso también que esto ha sido, como casi todo lo que hace el gobierno actual, una orden que han recibido, porque
hay que tener en cuenta que en la Patagonia Rebelde, en esa monumental investigación de Osvaldo Bayer, con los documentos encima de la mesa, Osvaldo demostró que el ejército argentino en el año 1921 actuó con una desmesurada brutalidad contra jornaleros, muchos de ellos que se habían rendido desarmados, que no llegaron a tirar en algunos casos ni un solo tiro, e hicieron una masacre porque los instigadores fueron los grandes terratenientes de la Patagonia, que lo que querían era dar una lección a esos jornaleros para que jamás volvieran a poner en peligro la temporada de lana, la cosecha de lana que iba a exportarse a Gran Bretaña, ¿no? De hecho, el primer convenio de los jornaleros rurales no se va a firmar hasta el año 40 y pico. Es decir, durante décadas estos jornaleros trabajaron con terror precisamente por esa represión tan feroz, ¿no? ¿Qué demuestra Osvaldo Bayer? Pues que los instigadores de esa represión, y están en sus libros, fueron los Brown, los Menéndez y algún otro, ¿no? Y fíjate que hay dos descendientes de los Brown, dos descendientes que forman en primera fila del gobierno de Milei hoy en Argentina. Uno de ellos es Sebastián Brown, empresario hotelero, que ha puesto mucho dinero para la campaña de la Libertad Avanza, pero que hoy forma parte de un reducido grupo de asesores. Estamos hablando de media docena de personas, ¿de acuerdo? El Elon Musk de Argentina, podríamos decir que es Sebastián Brown y los otros dos o tres empresarios, ¿no? Y luego tenemos a Miguel Brown, que está nombrado por el gobierno de Milei como representante de Argentina en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Brown ya fue secretario de Comercio con Macri, ¿de acuerdo? Entonces, a la familia le duele especialmente que se conozca la historia trágica de la Patagonia Rebelde. Y, insisto, les molestaría ese monumento a la entrada de Río Gallegos, ¿no? Ese inofensivo monumento a la entrada de Río Gallegos. El resultado ha sido justo el contrario del que pretendían. Seguro que mi libro lo va a leer mucha más gente solo porque pone el prólogo de Osvaldo Bayer. ¿Entiendes, Gerardo? Y por supuesto, la obra completa, por no decir instituciones como la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Langostura. La prensa os preguntará quién era Osvaldo, qué hizo, cuáles eran sus ideas, ¿no? Entonces, yo creo que Osvaldo hoy estaría sonriendo de ver todo lo que se ha ocasionado por un trozo de hierro que lo levantaremos 1000 veces más en Argentina, en Chile y por supuesto en España también, claro. Bueno, vamos un poco al tema que te habíamos convocado. Esto de la cátedra pretende ser algo itinerante. Seguro que nos vamos a encontrar en el futuro en algún pueblito de la Patagonia y vamos a poder seguir hablando de la cantidad de conocimiento que tenés, porque cuando estuviste en la Bayer hace un par de años, me acuerdo, realmente nos quedamos todos, wow, cuánto que lograste escarbar de algo que es importantísimo para entender la investigación de Osvaldo, ¿no? La idea entonces que venía con los extractivismos, el domingo vamos a ir a Jacobasi, donde se quiere instalar. Jacobasi queda a 300 kilómetros de Bariloche, en medio de la estepa patagónica, y ahí se quiere instalar una mina, está avanzando con todo, porque el gobernador ha dicho que se va a hacer, y por supuesto Milei también dice que se va a hacer, y van para hacerlo. Los caminos se pueden circular perfectamente, están arreglados, no como antes, que estaban todos abandonados. Vamos a ir a un campo que está justo al lado de la mina, de esos pobladores que resisten solos frente a un monstruo, porque cuando viene la mina viene con su policía privada, con todo. Además de comprar políticos a diestra y siniestra, vienen con un Estado, un mini Estado que se muestra ahí. Que es un poco lo que vos recatabas de Menéndez con sus estancias. Ellos eran el Estado. El tema es oro blanco, extractivismo ovino y el rey de la Patagonia. Así que bueno, empezamos un poco a hablar de esto. ¿Qué te parece? El extractivismo ovino, ¿qué sería? Bueno, es un tema muy interesante y es un tema de actualidad, como muy bien dices tú, Gerardo, porque
aunque mis investigaciones abarcan un periodo histórico determinado, perdón, el éxito de los libros y el hecho de que los lectores los busquen, se los que presten, ¿no? Estén en las bibliotecas públicas, tiene que ver sobre todo, no porque yo los haya escrito muy bien, sino porque los temas que se tratan son temas de mucha actualidad, ¿no? Fíjate que el extractivismo o la explotación de los recursos naturales, eh, no solo minerales, sino también la fauna o incluso las personas, está, eh, está desde el comienzo de la conquista de América por parte de los europeos. En la parte que a mí me ocupa, en la historia de la Patagonia y de la Tierra del Fuego, en Menéndez Rey de la Patagonia el libro empieza con una historia que sucedió frente a Puerto Deseado, en una pequeña isla. En 1592, una expedición inglesa, formada por 2 barcos, llega a una isla y los marineros ingleses ven por primera vez a los pingüinos. Nunca, jamás habían visto un pingüino, ¿no? Yo encuentro el relato original hecho por uno de los miembros de la expedición, John Jane, y con ayuda de mi compañera Natalia lo traduzco del inglés antiguo al español actual, y ahí ellos cuentan que los pingüinos eran mitad pájaro, mitad pez, que sabían a pescado, o sea, no tenían muy claro qué tipo de animal era, ¿verdad? Pero antes de regresar a Inglaterra, llevan a cabo en 2 o 3 días una matanza de pingüinos y matan 20.000 de estas aves. ¿De acuerdo? Los pingüinos no tenían enemigos naturales en tierra, estaban completamente indefensos. Observaban a estos marineros con un palo y no sabían qué había que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, estos marineros lo que hacen es salar y secar esa carne, meterla en las bodegas de sus barcos y regresar en una larga travesía, evidentemente, porque eran viajes que duraban muchas semanas, a Inglaterra. En la zona del Ecuador se pudre la carne, aparece un gusano blanco enorme, esto lo cuentan ellos mismos, y empieza a comerse la madera, la ropa, todos los alimentos, y de los 76 marineros de la tripulación que se subieron al barco, a los barcos en Puerto Deseado, solamente llegan vivos 16, que son los oficiales que se habían refugiado con los últimos víveres, ¿no? Entonces, esta historia para mí es muy importante porque habla de lo que va a suceder o de lo que voy a contar y de lo que va a suceder en los siglos siguientes, ¿no? Es decir, la conexión, ahora lo explicaré con más detalle, con Menéndez o con Brown, es una conexión muy directa. Estos británicos llegaron ahí y esquilmaron todo sin ningún tipo de pensamiento de reservar algo o si eso estaba bien o estaba mal, ¿no? Unos siglos después, a comienzos del siglo XIX, a la zona ya específicamente del archipiélago de Tierra del Fuego, empiezan a llegar barcos norteamericanos, pequeños cúteres, que eran expediciones de cazadores de lobos o focas, ¿no? La historia oficial ha contado esto como si fuera una singladura, una hazaña marítima, ¿no? Pero la realidad es que estos cazadores de focas lo que querían era la piel de los animales, que en ese momento tenía un valor muy elevado, ¿vale? Y mataban en cada campaña 12.000, 10.000, 20.000 de estos animales, ¿no? Hasta el punto de que llegaron a agotar las colonias de lobos en las Georgias, las Shetland y también en el archipiélago fuérico. Pero fíjate que el lobo marino era el alimento principal del pueblo yagán. Entonces, los yaganes no solamente se alimentaban de la carne del lobo marino, sino que utilizaban la piel para cubrirse cuando había estas ventiscas invernales, ¿no? O la grasa para cubrirse el cuerpo y evitar la lluvia, ¿no? Entonces, lo que hacen estas expediciones loberas es abocar al hambre a los yaganes. Es decir, que nunca jamás pusieron en cuestión si esas expediciones que estaban haciendo en un territorio lejano, que no tenía nada que ver con Estados Unidos, ¿de acuerdo? Casi piratería pura y dura, afectaba a la gente que ya vivía allí, en este caso los yaganes, ¿no?
Y por último, en la Tierra del Fuego, en la Isla Grande, se va a producir una fiebre del oro a partir de 1884. Naufraga un barco y cuando van los raqueros a buscar lo que había sobrevivido del barco para llevárselo, descubren oro aluvial. Y entonces se crea una especie de fiebre del oro que va a durar muy poco tiempo, ¿vale? La Tierra del Fuego no se va a convertir en la Nueva California. Ahí es cuando llega, por ejemplo, Julio Popper, pero que atrae a multitud de mineros de todas las partes del mundo, ¿de acuerdo? Para intentar conseguir esas pepitas de oro tan deseadas, ¿no? Bueno, los mineros que acampaban eran todos hombres. Entonces, lo primero que hicieron fue ir a por las mujeres Selknam, en este caso, ¿no? Y hubo matanzas de Selknam, hubo un encuentro muy violento también con los habitantes, ¿no? Este tercer ejemplo sería un ejemplo de extractivismo minero, ¿no? Gente que viene de fuera, no tiene nada que ver con la gente que está en el territorio, ¿vale? Y que no solamente no le importa cómo quede el territorio después de pasar ellos, sino que llega incluso a violentar, en este caso, a los yaganes por parte de los loberos o a los Selknam por parte de los mineros, ¿no? Entonces, esto que parece que es, bueno, pues las mayores tragedias, ¿no?, que iban a subir esos pueblos, no va a ser nada en comparación con lo que va a suceder cuando llegue el famoso oro vino, ¿no? El oro blanco. El oro blanco que además, vuelvo a la historia oficial, siempre nos habían contado que había sido una idea genial pues de José Menéndez, de Maurice Brown, de José Nogueira, ¿no? De poner las ovejas ahí, cuando con los documentos encima de la mesa, que también ha sido muchísimos años de investigación en archivos de todo el mundo, se demuestra que en realidad la ganadería ovina se instala primero en la Patagonia continental y después en la Tierra del Fuego por indicaciones de las sociedades ganaderas británicas. En las Islas Malvinas ya no cabía ni una sola oveja más, había 700.000 animales, ¿de acuerdo? Y para seguir creciendo en ese negocio de la lana, lo que hacen los malvineros es traer al gobernador de Magallanes y al gobernador de Santa Cruz, o del territorio de Santa Cruz, y convencerlos de que les den, de que les permitan tener tierras para poder exportar el negocio ovino, ¿no? De hecho, las primeras estancias eran de malvineros, colonos de Malvinas, eso no todo el mundo lo sabe, que se instalan en la Patagonia Argentina, por ejemplo, o en la Patagonia chilena, y ponen en pie las primeras estancias. Pero cuando ya el negocio se comprueba que las ovejas se aclimatan perfectamente, que el vellón incluso es de mejor calidad, es decir, que se puede exportar el negocio ovino a todo el territorio, lo que van a hacer las sociedades ganaderas británicas es contactar con los 2 o 3 grandes comerciantes de Punta Arenas, que era la única localidad habitada y próspera en ese momento. Ushuaia vino después y ciudades como Santa Cruz, o como Río Gallegos, perdón, también, ¿no? Entonces, en los documentos que yo he encontrado, los británicos, los capitalistas británicos, ponen el capital y lo van a cobrar con la producción lanera. Y el papel que les corresponde a Menéndez o a Brown es exclusivamente conseguir las tierras. Unas tierras que consiguen de forma ilegal, porque tanto en Chile como en Argentina la ley limitaba al máximo de 30.000 hectáreas en el caso de Chile, 20.000 en el caso de Argentina, que podía tener una misma familia, sociedad, ¿no? Porque la idea del legislador era que hubiera una colonización de muchos pequeños propietarios. Pero lo que la industria textil británica necesitaba es que eso estuviera en manos de solo 2 o 3. Brown llegó a tener 3 millones de hectáreas. Maurice Brown es el tatarabuelo de estos 2 personajes que hemos comentado antes, que están hoy en el gobierno de Milei, ¿no? Menéndez llegó a tener 1,5 millones de hectáreas y más de 1 millón de ovejas, él solo. Insisto, cuando la ley no permitía más de 20.000, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar además, por ejemplo, en Tierra del Fuego? Que ese negocio lanar va a provocar una sobreexplotación del pasto y va a durar durante unos años. Pero después, hechos millonarios, claro,
ellos se van a ir del territorio y van a dejar la tierra completamente sobreexplotada, ¿no? Fíjate que hay una carta que te voy a leer porque creo que es muy interesante, de Alejandro Menéndez Beetti, que era el hijo, el primogénito varón de José Menéndez, que habla del guanaco, ¿no? Y dice, en 1914, algo también hay que estudiar para exterminar los guanacos que abundan en el campo como verdadera plaga. Si usted toma en cuenta que cada guanaco come seguramente por 2 ovejas, podrá comprender que hay mucho pasto disponible para animales lanares que aún no ha sido utilizado. ¿Qué van a hacer estos grandes terratenientes con los guanacos? Dispararles exactamente igual que hicieron los colonos norteamericanos con los bisontes, sin preocuparles para nada si los Selknam o los Aoniken se habían quedado sin su sustento. Y cuando se rebelen, tanto los nativos de Norteamérica o los Selknam de Tierra del Fuego, lo que van a tener preparada va a ser una bala para ellos, ¿no? Y ahí es cuando se produce el genocidio Selknam, ¿no? O sea, nada puede interferir en el extractivismo cuando es un negocio que viene de un país tan poderoso, en este caso Gran Bretaña, ¿no? Entonces, así es como va avanzando la frontera ovina por toda la Patagonia y cómo solo deja las migajas en el territorio, mientras que estos grandes terratenientes, Gerardo, van a fijar su domicilio en Buenos Aires o en Santiago de Chile, alejado, por supuesto, de la Patagonia, que es un lugar que nunca les interesó para nada que no fuera sus negocios. Y te pongo un último ejemplo. Menéndez, el último negocio que quiso poner en marcha fue una flota de barcos, pero por el canal de Panamá que se inauguró en 1914, no por el estrecho de Magallanes, porque claro, cuando se inaugura el canal de Panamá, los barcos ya no van por el estrecho de Magallanes. Y él, que no le importa en absoluto lo que pase con Punta Arenas o con Río Gallegos, lo que hace es tratar de montar una flota marina en el canal de Panamá. No lo pudo hacer porque llegó la Primera Guerra Mundial y poco después su muerte. Bueno, como anticipo de la investigación de Osvaldo, hay una película chilena que salió hace poco, Los Colonos, si mal no recuerdo, que manifiesta y muestra tremendamente cómo fue esa conquista mansalva y el genocidio, aunque está centrado sobre una familia Selknam, cómo los cazaban, ¿no? ¿Qué produjo esa película en vos cuando la viste? Bueno, mira, yo tuve el privilegio de poder participar en el estreno que hubo en Madrid, en el coloquio posterior con el director. El director tuvo en el rodaje, entre otras fuentes, por supuesto, el libro Menéndez, Rey de la Patagonia, y realmente quería contar esa historia a través del cine y a través de la ficción, porque es una historia ficcionada, no es un ensayo histórico como mi libro, pero sí que con mucho rigor histórico, ¿no? Entonces, bueno, eso ha permitido que mucha gente conozca la historia de lo que pasó con respecto al genocidio Selknam en Tierra del Fuego, porque a veces es más fácil, bueno, ver una película que leer un libro de 400 páginas o los 4 tomos de Los Vengadores de la Patagonia Rebelde, ¿no? Cuando salió la película de la Patagonia Rebelde, creo que fue en el año 70, 74. eso es, tuvo muchísima impronta y no todo el mundo se había leído los libros de Osvaldo Bayer, ¿no? Entonces, todo lo que contribuya a visibilizar, ¿no? Esta historia creo que es muy importante porque aquí la parte más importante del genocidio Selknam, y yo hay un libro que dedico a ese tema, que se llama Selknam, Genocidio y Resistencia, donde la principal tesis que defiendo y que demuestro en el libro es que genocidio no significa de ningún modo extinción, ¿no? El concepto de extinción de los pueblos originarios es un concepto muy perverso que además está hecho de arriba abajo, ¿no? Si ya no quedan mapuche, aóniken o selknam, ¿a quién le vamos a devolver las tierras, no? ¿O qué derechos van a tener los yaganes si ya no existe ninguno, ¿no? Entonces,
para nada. Hay Selknam, siempre hubo Selknam y hoy la comunidad Selknam tiene un gran protagonismo en Tierra del Fuego, ¿no? Los yaganes tienen un enorme poder en Uquica, que es su territorio tradicional, pero también en Ushuaia, donde Víctor Vargas, por ejemplo, cuenta la historia en el Museo del Fin del Mundo de su pueblo en primera persona. Los mapuche están a ambos lados de la cordillera y tienen una tremenda importancia, ¿no? Pero, insisto, esa historia de la extinción tiene que ver con ese mensaje de preparado, ¿no? Un mensaje intencional de quitar cualquier derecho a quien nos pueda reclamar, ¿no? Mañana va a poder pasar lo mismo con los colonos o con la gente que vive en el lugar donde quieren abrir la mina que has comentado, ¿no? Y de hecho, en la correspondencia también de las sociedades ganaderas, me encontré con que los habitantes que ya existían en el territorio, muchas veces colonos que habían llegado allí sin nada y habían hecho una pequeña granja, eran enemigos también de los Brown y de los Menéndez. Les llamaban indios blancos, ¿vale? Porque no podía haber nadie en el territorio, nadie que molestara a sus ovejas para que se hiciera esa producción lanera, se exportara todo a Gran Bretaña, ¿no? Precisamente ese sistema tan perverso económico fue lo que va a provocar las huelgas y las protestas de los jornaleros de la Patagonia rebelde. Y fíjate que creo que entre las personas que van a hablar aquí está Luis Mansilla, que es de Chile, y que ha escrito un libro muy interesante que se llama Los chilotes de la Patagonia rebelde, que es el complemento perfecto a la obra de Bayer, ¿no? Porque él cuenta la historia desde el punto de vista de los chilotes, que fueron mayoría, también hubo argentinos, españoles, italianos, alemanes, ¿verdad?, entre los fusilados, pero fueron mayoría entre las víctimas, ¿no? Y él demuestra que muchos de esos jornaleros chilotes eran los líderes precisamente, ¿eh? Hay varios nombres legendarios, ¿no? Entre esos. No solo estaba Antonio Soto, ¿no? O Facón Grande. Entonces, es un complemento muy interesante, pero ahí, en esos dos libros, tanto La Patagonia Rebelde como en Los chilotes de la Patagonia Rebelde, se cuentan las terribles condiciones de trabajo que tenían esos jornaleros y como una vez que terminaba la sesión o la temporada de esquila, tenían que desaparecer del territorio. Porque si se quedaban, iban a tener derecho a esas tierras. Esas tierras hoy todavía son de los Menéndez y de los Brown. José Luis, bueno, un poco para cerrar este conversatorio, una de las preguntas que queríamos hacerte era la magnitud de cuando decimos, acá se decía que la clase dirigente, que nada ganadera, se iba a Europa y tiraba manteca al techo directamente en los transatlánticos de lujo, ¿no? ¿Cuál era la magnitud de la fortuna de los Brown Menéndez? ¿De qué estamos hablando? Bueno, fíjate que el imperio económico que construyen los Brown Menéndez en la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile, no tiene parangón ni precedentes, no es comparable con nada que hubiera antes ni que hubiera después, ¿no? Entonces su fortuna fue tan enorme, tan inmensa, que llegaron a todo lo que habían ganado con la lana, ¿verdad? Con el oro blanco, con la ganadería ovina, lo reinvirtieron en compañías de navegación, en supermercados, en bancos, en empresas hoteleras, es decir, a todos los sectores alcanzaron, ¿no? Menéndez, que cuando salió de España hacia Cuba, en primer lugar, después llegaría a Argentina unos años después, iba en 1860 en un barco en las bodegas de tercera clase, hacinado con un montón más de migrantes sin ningún tipo de recurso, ¿vale? A su muerte, en 1918, es dueño de una flota de barcos entera que se llaman todos por la A, en homenaje a Asturias, precisamente su tierra natal, ¿no? Entonces ya podemos entender un poco el tipo de imperio económico que construyen, ¿no? Algún ejemplo más. He dicho que Brown tenía 3 millones de hectáreas en su poder a través de sus sociedades. En total eran 50 estancias, ¿de acuerdo? Y todas esas estancias, cada una de esas, era más territorio del que legalmente podía tener. Todo esto lo consiguió, y lo pongo también en el libro, mediante
las coimas, el cambio de las leyes de tierras, el dinero que le daban a los propios diputados, ¿no? Pero fíjate, los descendientes de Brown y de Menéndez, en el año 1982, venden parte de sus tierras a Benetton y lo hacen por 50 millones de dólares del año 1982, ¿vale? Esa historia está narrada de manera magistral por un autor argentino en un libro que se llama Ese ajeno sur. El autor se llama Ramón Minieri y fíjate que es un libro inencontrable. Casi es imposible encontrar ese libro. Por eso invito a la gente a que lo busque, ¿no? Y hoy la familia, que por supuesto ha multiplicado por 1000 lo que ganaron los inauguradores de la dinastía, en sus negocios llegan, por supuesto, a todos los sectores de la economía chilena, argentina y de fuera de ahí. ¿Cómo quedan los territorios una vez que estos complejos extractivistas invaden y dice, es nuestro territorio, dejó de ser Argentina, dejó de ser Chile, pasa a ser nuestro? Claro, fíjate que en la Tierra del Fuego, que cualquiera que vea un mapa ve que está cortada eh, con una línea recta, en tiralíneas, como se hacían las fronteras de los países africanos. Esa frontera se traza en la embajada norteamericana entre Santiago de Chile y Buenos Aires, es decir, por un país extranjero que decide que va a ser así. Corta por en medio lagos, montañas, por supuesto el territorio Selknam, pero esa frontera no existía para los Menéndez y para los Brown, que tenían estancias a ambos lados y que pasaban las ovejas de un sitio a otro, ¿no? Pero fíjate, los Selknam utilizaban para que el guanaco pudiera desarrollarse y procrear, utilizaban un sistema de rozas y quemas, es decir, quemaban los arbustos para que emergiera un pasto que era muy jugoso para los animales. Y eso permitía alimentar a los animales que ellos mismos van a cazar después. Y de hecho, las hogueras que vio Magallanes cuando pasó en 1520 por el estrecho que hoy lleva su nombre, que hacían los Selknam, parte de esas hogueras pueden ser incendios que hacían para provocar pasto y alimentar a los guanacos, ¿no? Un cazador Selknam jamás abatía un animal que estuviera por parir, siempre buscaban aquellos animales, es decir, que cuidaban mucho de su entorno natural precisamente porque vivían de ese entorno, ¿no? Cuando el guanaco es exterminado de Tierra del Fuego, cuando se produce el genocidio de Selknam, se colocan las ovejas y lo que provocan, ya lo he comentado antes, es una sobreexplotación brutal, hasta el punto de que los pastos llegan a agotarse pasados muchos años, ¿no? ¿Qué queda en el territorio? Las migajas, vuelvo a lo mismo. Es decir, ellos se llevan su fortuna fuera y la gente de allí se ha quedado sin nada. Comentaba antes también Gerardo, y esto es un tema que quiero incidir en él, ¿no? Que si los libros míos han hecho entre uno y otro 20 y pico ediciones, no es, y vuelvo a insistir, porque estén bien escritos o porque la investigación sea muy importante, sino porque los temas que se tratan ocurren hoy, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos muy claros. En el último viaje que hice a Tierra del Fuego, me sorprendió ver ganado vacuno. Siempre había visto ovejas, pero no había visto ganado vacuno, ¿no? Y a la vez hubo un proyecto de ley para poder matar al guanaco, cazar al guanaco, que está prohibida su caza, ¿no? La ley se basaba en los accidentes de circulación que se producían en las rutas cuando cruzaba un guanaco. En vez de poner el foco en el estado de las carreteras o en la velocidad a las que van los autos, habían culpado al guanaco. Pero enseguida me di cuenta, viendo la carta que había escrito 100 años antes Alejandro Menéndez, que la idea de sacar al guanaco completamente de la Tierra del Fuego era para que el pasto quedara para el ganado vacuno, ¿no? Ese ganado vacuno es de los mismos, no han cambiado los dueños, ¿de acuerdo? Siguen siendo los mismos. Pero esa ley la frenaron los Selknam, junto con las asociaciones ecologistas y la ciudadanía en general. Y de hecho los Selknam tenían un documento donde iban recogiendo firmas para que esa ley se echara para atrás, ¿no? Ahora, con el gobierno de Milei, todo puede volver a pasar, porque si mañana hay que exterminar al guanaco completamente porque no es interesante desde el punto de vista económico
de estos extractivistas, ¿verdad?, se intentará exterminar. Por eso, la población tiene que estar ojo a visor y muy atenta a estos nuevos modos de extractivismo. Y el otro ejemplo que voy a poner es un ejemplo que, por desgracia, está en plena actualidad en la Patagonia chilena, y es la industria del salmón, ¿no? Una industria que viene de fondos de inversión y de inversores chinos, noruegos, estadounidenses, nada que ver con el territorio, no hay nadie allí que haya puesto ese negocio en marcha, ¿no? Y donde a la gente se le da empleo, pero que están provocando una contaminación de los mares chilenos de una manera terrible, ¿no? Fíjate que el agua puede ser en el futuro uno de los bienes más preciados en el planeta, ¿de acuerdo? Y justamente Argentina y Chile, especialmente en la zona de la Patagonia, a través de los glaciares, a través de los campos de hielo, a través de esas islas, esos canales que tienen, es algo muy valioso. Bueno, pues, ¿quiénes están tratando de frenar el avance de la salmonicultura en Chile? La comunidad cahuéscar, ¿de acuerdo? A la que los propios industriales ya tratan de convencer con dádivas, con dinero, para que no se resistan a ese avance. Pero ellos saben que esas aguas eran de sus ancestros y serán de sus hijos en el futuro, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, cuando se decidió que se iban a poner granjas de salmones en el Olasaga, en el canal que separa la isla grande de Tierra del Fuego del resto del archipiélago, también llamado Beagle, las comunidades yaganes, tanto de la zona de Chile como de Argentina, se opusieron y consiguieron que no se instalaran esas granjas. Ahora, pregunto yo, ¿no? ¿En el futuro lo van a volver a intentar? Por supuesto que sí, Gerardo. Y por eso es importante ser consciente de que eso es pan para hoy, hambre para mañana, y que lo único que pretende ese extractivismo es obtener unas ganancias lo más rápidamente posible sin pensar jamás ni cómo queda el territorio ni cómo quedan las personas que viven allí. Así que creo que es hora, ¿no?, de estar vigilantes ante este tipo de amenazas. Y para terminar, José Luis, una anécdota de ese Osvaldo Bayer humano que vos conociste. Te queríamos preguntar eso. Bueno, mira, una de las cosas que más me ha impresionado de Osvaldo Bayer, lo decía antes, es su contacto con cualquier persona, ¿no? Pero yo voy a poner un ejemplo muy concreto que siempre me ha parecido muy valioso, ¿no? Precisamente en Río Gallegos y en Calafate, el lago argentino, hay constituidas las comisiones de memoria de las huelgas del año 1921, ¿no? Eso se ha hecho siempre por parte de ciudadanos y ciudadanas anónimos que han puesto su propia plata, han puesto y llevan siempre, todos los años, en el mes de diciembre, Luis Milton, Ernesto Cipo y muchas personas más, ese homenaje, ¿no?, a esos peones, a esos humildes peones que fueron asesinados tan cobardemente, ¿no?, hace ahora un poco más de 100 años. Pues Bayer siempre estaba en esos homenajes. Y lo único que le podía ofrecer la gente de las comisiones era ayudarle con el pasaje y alojarle en su casa, nada más. Ni hoteles lujosos, ni viáticos, ni dinero por acudir ahí, ¿no? Y Bayer nunca faltaba, ¿no?, en ese tipo de encuentros. Y lo que siempre me ha transmitido la gente de las comisiones, insisto, que hacen una labor encomiable y que sé que van a salir reforzados, ¿no?, con este ataque a la memoria de una persona como Osvaldo, que, insisto, sus trabajos y su historia ha trascendido, pues la gente siempre me ha contado esa forma llana, ¿no?, de ser, esa amabilidad de llevarlo en el auto al lado, ¿no? No sé, esa cercanía. Así que para mí Osvaldo siempre va a estar en mi obra, cualquiera que lo lea lo puede ver, ¿no?, y en mi corazón, y le admiro profundamente, y como yo, muchísimas personas. Bueno, gracias José Luis por el tiempo, por estos conceptos, por la sabiduría.
y te abrazamos fuerte desde acá. Bueno, muchas gracias, Gerardo, sobre todo porque la Biblioteca Bayer es también un lugar muy querido para mí. He tenido, como dijiste antes, el privilegio de poder presentar mis libros allí ante un público muy interesado, ¿no?, en lo que yo estaba contando. Y vuestro trabajo también es esencial, porque estos muchos pocos son los que harán de la Argentina el país grande que se merece, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y saludos a todo el mundo que nos está escuchando.